Resultados y discusión. Como hemos visto en la literatura, el aneurisma de la aorta abdominal predomina en el sexo masculino. En nuestro estudio tenemos 167 hombres y 11 mujeres. La edad media es de 73,5 años y la diferencia de edad entre los pacientes de reparación abdominal abierta y los de VAR no fue estadísticamente significativa. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular que encontramos en nuestro grupo de pacientes, tenemos que un 69,8% presentan hipertensión, que un 58,9% eran fumadores o lo habían sido y un 50% presentan dislipemia. También encontramos que el 58,7% de los pacientes presentaban otros aneurismas asociados, entre ellos los aneurismas ilíacos. Entre las comorbilidades encontradas teníamos la diabetes, la patología renal y la patología de próstata y la cardiopatía. En cuanto a la indicación de la cirugía, obtuvimos que de los 109 pacientes intervenidos de aneurisma de aorta abdominal mediante reparación abdominal abierta, el 66% fue de forma programada y entre los pacientes intervenidos de VAR, el 98,5% fueron intervenidos de forma programada. En cuanto al tamaño del aneurisma, en nuestros pacientes encontramos que la media del tamaño en los pacientes intervenidos mediante reparación abdominal abierta fue de 64,7 milímetros y en el EVAR de 52,1 milímetros, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa. En cualquier caso, el tamaño del aneurisma no influyó en la elección de la técnica para reparar el aneurisma, por lo que no supone ningún sesgo a la hora de medir la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto al procedimiento quirúrgico empleado, obtuvimos que el 51% de los pacientes intervenidos de aneurisma de aorta abdominal por reparación abdominal abierta le hicimos una derivación aortobiliaca. En el 33% de los casos le hicimos una derivación aortoaórtica y en el 9% de los casos una derivación aortobiliaca femoral. En el caso del EVAR siempre se hizo una derivación aortobiliaca. En cuanto a las complicaciones precoces, es decir, antes de los 30 días que encontramos en nuestros pacientes intervenidos de forma programada mediante reparación abdominal abierta, vimos que el 62,5% no presentaron complicaciones precoces frente a un 37,5% que sí que las presentaron, entre ellas el hilio paralítico, el fracaso renal agudo, el distrés respiratorio, el shock hemorrágico, la fiebre y la bronconeumonía. En los pacientes intervenidos de forma programada mediante EVAR, encontramos que el 95,6% no presentaron complicaciones precoces frente a un 4,4% que sí que las presentaron. Entre ellas, el pseudoaneurisma femoral, hematoma retroperitoneal con parada cardiorrespiratoria y la paresia en miembros inferiores. Y la diferencia fue estadísticamente significativa. En cuanto a las complicaciones tardías, es decir, a partir de los 30 días, encontramos que los pacientes intervenidos mediante reparación abdominal abierta de forma programada, en un 87,5% de los casos no tuvieron complicaciones tardías y un 12,5% sí que las presentaron. Entre ellas fue la ventración, la más frecuente. En los pacientes de VAR intervenidos de forma programada encontramos que un 75% no presentan complicaciones tardías frente a un 25% que sí que las presentaron. Entre ellas la fuga por la endoprótesis, la estenosis ilíaca, trombosis en miembros inferiores y la isquemia aguda de miembros inferiores. Al comparar ambas técnicas vimos que la diferencia fue estadísticamente significativa. Mostramos los resultados del cuestionario SF36 para el conjunto de la muestra. Finalmente pudimos realizar la entrevista a 151 pacientes, 91 intervenidos mediante reparación abdominal abierta y 60 de VAR. Mostramos los resultados obtenidos en las 8 escalas de salud. Obtenemos las mejores puntuaciones en la escala de la función física, del rol físico, del dolor corporal, de la función social y de la salud mental. Las puntuaciones medias variaron desde 81,7 puntos, que fue la más alta en el dolor corporal, a 59,2, que fue la más baja que obtuvimos en el rol emocional. Como podemos ver, siempre se quedó por encima de la media.
Las puntuaciones medias globales se sitúan en la mayoría de las dimensiones en los extremos más positivos del recorrido de puntuaciones, pero en ningún caso llegó al valor máximo. Esto nos indica que los pacientes de nuestro grupo de estudio no están libres de problemas de salud percibido. Todas las escalas se presentaron en un intervalo de 0 a 100, aunque la mediana superó la puntuación de 50 en todas las escalas. Por lo tanto, vemos que el SF36 registra tanto el empeoramiento como las mejoras en los estados de salud. Mostramos los resultados de las escalas del SF36 según la edad de los pacientes. Como hemos dicho, partimos de una edad media de 73,5 años y obtenemos puntuaciones en la escala de la función física, la vitalidad, la función social y la salud mental. Vemos que disminuye progresivamente con los años, obteniendo un resultado estadísticamente significativo. Esto está asociado a una pérdida de la capacidad funcional asociada a la edad. Mostramos los resultados que al comparar los grupos de edades con una población de referencia. La población de referencia la obtenemos de un trabajo que recuperamos realizado por Fernando Rodríguez Artalejo y colaboradores que hizo para el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Obtenemos que al aumentar la edad va a disminuir las puntuaciones medias en todas las escalas, sobre todo en la función física y en el rol físico. Es coherente con la bibliografía en este campo, pues que el descenso de las puntuaciones del SF36 asociado a la edad se ha más acentuado en las escalas físicas y afecta de una forma más leve a las escalas mentales. Las mejores puntuaciones para la población control se obtuvieron en las escalas del rol emocional y de la función social. Los resultados de nuestra muestra para nuestros pacientes son equiparables a la población general, encontrando mejores resultados en el dolor corporal, función física y salud general. Estos resultados están relacionados con los estudios clínicos que han puesto de manifiesto que esas escalas donde tienen mayores componentes físicos tienden a responder mejor a los beneficios de la cirugía cardíaca y vascular. Los peores resultados obtenidos para nuestros pacientes fue la escala del rol emocional y esto está relacionado con la función o disfunción sexual que presentaron nuestros pacientes a consecuencia de la cirugía en comparación con la población de referencia. Mostramos los resultados del cuestionario SF36 según el tiempo transcurrido desde la intervención del aneurisma de la aorta abdominal hasta la realización de la entrevista. Para ello, valoramos la respuesta del SF36 de nuestros pacientes en diferentes momentos del posoperatorio tardío, desde el primer mes hasta pasado más de 60 meses. Obtuvimos la puntuación media más alta a lo largo de todo el tiempo en el dolor corporal, la puntuación media más baja fue en el rol emocional y en la vitalidad y en la función social vimos que había menor puntuación a medida que aumentaba el intervalo de tiempo entre la intervención y la entrevista. Y los resultados fueron estadísticamente significativos. Mostramos también los resultados del cuestionario SF36 según la técnica quirúrgica empleada. Vimos que la escala de la función física, la salud general, la vitalidad, la función social y la salud mental obtuvieron mejores resultados y mejores puntuaciones en los pacientes intervenidos mediante reparación abdominal abierta y los resultados fueron estadísticamente significativos. Mostramos también los resultados del cuestionario SF36 según la técnica quirúrgica empleada y el tiempo transcurrido desde la cirugía a la entrevista. Los pacientes intervenidos mediante reparación abdominal abierta obtuvieron mayores puntuaciones en los 6 primeros meses entre la entrevista y la cirugía, aunque siempre se mantuvo por encima de 50. Las diferencias más significativas las encontramos en la función social y en la vitalidad, y esto está relacionado con la aparición de ese 12,8% de pacientes que presentaron complicaciones en el posoperatorio tardío, como fue la eventración. En el caso de Levar no cambió de una forma muy significativa la calidad de vida a lo largo del intervalo transcurrido entre la cirugía y la entrevista, excepto en la escala de la función social, que vemos que va empeorando a lo largo del tiempo. Y este dato está relacionado pues, con las complicaciones tardías que presentaron un 25% de los pacientes, como fue la fuga por la endoprótesis y la trombosis de miembros inferiores.
Hicimos un análisis de regresión logística binaria y obtuvimos que la escala de la función física, los factores que mostraron mayor probabilidad de no conseguir una puntuación satisfactoria fue la edad superior a 75 años y el procedimiento aorto-aórtico, practicado en la mayor parte de las ocasiones en cirugías de emergencias por roturas del aneurisma de aorta. En cuanto a la escala del rol físico, encontramos que las complicaciones, el desarrollo de complicaciones posoperatorias, presentó asociación con el hecho de no alcanzar una puntuación satisfactoria en la calidad de vida. En la escala de la vitalidad vimos que fue nuevamente elevar el factor que se asocia con una mayor probabilidad de no conseguir una puntuación satisfactoria. Y en la escala de la salud mental es nuevamente la edad el factor que se asocia con esa probabilidad de no alcanzar la puntuación satisfactoria en calidad de vida. Y por último llegamos a las conclusiones. La primera conclusión que llegamos es que existe una afectación de la calidad de vida de estos pacientes similares a la de la población general, mejorando las dimensiones del dolor corporal y de la función física, sobre todo en el primer año tras la cirugía. Detectamos una pérdida de la capacidad funcional asociada a la edad y obtenemos valores más bajos en las dimensiones del rol emocional y de la función social, relacionada con las complicaciones a largo plazo del tratamiento, tanto en reparación abdominal abierta como en EVAR. La segunda conclusión a la que llegamos es que los pacientes intervenidos mediante reparación abdominal abierta obtienen mejores resultados en el test de calidad de vida que los intervenidos mediante VAR. Los pacientes de VAR presentaron una disminución muy significativa de la calidad de vida a partir del año de la intervención, en las dimensiones de la función social y de la vitalidad, debido al mayor aumento de complicaciones tardías relacionadas con el dispositivo, sobre todo endofugas y trombosis de ramas. Los pacientes de reparación abdominal abierta presentaron una disminución menos significativa de la calidad de vida en las escalas del rol emocional y de la función social. En este caso está relacionado con la impotencia sexual y la aparición de las eventraciones tardías. Y por último, la edad, el envejecimiento progresivo y el tiempo transcurrido entre la intervención y la realización del cuestionario son dos factores epidemiológicos y clínicos que influyen en la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes tratados por aneurisma de aorta abdominal. Muchas gracias por vuestra atención.